Que el Señor les bendiga. Bueno, que la gracia del Señor esté en cada uno de ustedes. Vamos a la palabra del Señor, es lo que en realidad nos mantiene fuerte, firme y robusto, ya que Cristo enseñó y nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Si bien es cierto, el pan representa la comida, el alimento que en realidad nos sostiene, nos mantiene y hace que un sistema orgánico particularmente nos mantenga fuerte y saludable. Persona que no come se debilita y se hace vulnerable, y cualquier clase de enfermedad lo puede deteriorar y hasta matar. Pero sin embargo, Cristo comparó y dijo, así como el hombre come alimento o pan, así también el ser espiritual tiene que comer palabra de Dios. Y si usted no come o no se alimenta con la palabra del Señor, automáticamente se va a desnutrir, se va a deteriorar, se va a debilitar, se va a sentir una persona voluble y vulnerable dentro de una vida que Satanás cada vez más atenta con la vida de cada creyente. Para que un creyente esté fuerte y firme, tiene que oír palabra de Dios. Y en esta noche vamos a oír la voz de Dios. Dele un aplauso fuerte al que vive. Ezequiel capítulo 37. El libro de Ezequiel capítulo 37. Por favor, diríjase conmigo al libro de Ezequiel capítulo número 37. Solo aquel que tiene se pone en pie. Vamos a leer el verso número 9. Ezequiel capítulo 37 y el verso número 9. Dice así la palabra del Señor. Repito, el libro de Ezequiel capítulo 37 y el verso número 9. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora necesariamente queremos oír tu voz. Mi espíritu lo anhela. Señor, necesitamos ser fortalecidos con una palabra que salga de la boca de Dios. Exhorta, consuela, edifica, pero nadie salga de este lugar como ha entrado, sino bendecido, avivado y prosperado por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Y glorificar a Dios con su corazón. A su nombre la gloria. ¿Quién vive? Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con un tema en lo que hemos titulado Los vientos de Dios. Decíamos que la palabra viento viene del original hebreo que significa ruhab. Y hay algunos que particularmente sean predicadores, ministros o hermanos que en realidad ministran la alabanza, siempre se ha utilizado un término común en sus ministraciones. Dice la rúa de Dios, la rúa de Dios, la rúa de Dios. Y ruab, porque termina en J, ruab, significa viento, aliento, brisa, espíritu. Eso es lo que significa la ruab. Pero comúnmente se lo va a relacionar en el tema del día de hoy como viento. Y es que el viento se lo relaciona como el aliento de Dios o como el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu usted no lo puede ver, no lo puede tocar. De la misma manera el espíritu con el viento tienen esa similitud, porque particularmente a ambos no se lo puede tocar, pero sí se lo puede sentir. De la misma manera la palabra ruhab se la puede relacionar con viento, con aliento, con brisa, con viento o espíritu. Por lo tanto,
el día de hoy quisiéramos seguir desarrollando lo que significa el viento de Dios o el ruhab de Dios o la rúa, como dicen algunos, la rúa de Dios. ¿Por qué? Porque es esencial entender que el espíritu esencialmente es lo que da la vida. No es el corazón, no es el cerebro, los pulmones, los riñones. Son sistemas de engranaje para que el cuerpo funcione, pero no para que dé vida. Aunque anatómicamente muchos dicen que el corazón es el que da vida. No, el corazón es un órgano que cumple una función como lo hace el riñón, ¿verdad? El riñón es el filtro del organismo donde todo líquido impuro queda ahí y va separando aquello que sirve, y lo que no sirve lo drena el cuerpo. El corazón asimismo cumple una función orgánica, es una masa muscular que funciona como un motor que bombea el sistema sanguíneo en todo el cuerpo. De la misma manera, una función específica cumple los pulmones, lo que mantiene oxigenado todo el sistema orgánico. Y el hígado, pues obviamente es el filtro de la sangre, donde toda impureza de la sangre, aleluya, que no sirve, se filtra en el hígado y particularmente se acumula en grasa. Es el filtro, cada órgano cumple una función específica. No obstante, el corazón se lo conoce como algo vital, sí, porque es lo que succiona y a la vez bombea el sistema sanguíneo. Pero lo que en sí, ¿verdad?, da vida, no es ninguno de estos cuerpos o órganos que componen un cuerpo, ¿no?, sino el espíritu. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2 verso 7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y el hombre estaba completo, desde la cabeza hasta los pies, tenía hueso, tendones, músculo, piel, órganos, ¿verdad?, y todo un sistema completo, integral, pero el hombre no tenía vida. Pero para que tuviera vida, el Señor no dijo, palpite el corazón o circule la sangre. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Es decir, para que el hombre pudiese vivir, necesitaba el ruhab de Dios, el viento, el espíritu, el aliento de Dios. Sopló aliento de vida. Y en ese momento el hombre, dice la Biblia, fue un ser viviente, no fue un ser orgánico, sino un ser viviente. En otras palabras, nos da a entender la Biblia que la verdadera vida o existencia del ser humano no está en el sistema orgánico. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, dice, no procuráis por aquellos que pueden matar tu cuerpo porque tu alma no la pueden tocar. En otras palabras, Cristo dijo que la importancia en el ser humano no está en el organismo, eso no es lo vital es tu alma. Es el espíritu, el soplo de Dios, es lo que usted tiene que sostener y mantener, porque este cuerpo fue tomado del polvo, pero al polvo volverá. Pero tu espíritu salió de Dios, ese es eterno y puede caminar en la salvación eterna o en la condenación camino al infierno. Lo que tiene razón de ser es tu vida espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces lo que usted tiene que cuidar, más que cuidar el corazón, más que cuidar tu riñón, tu hígado, porque hay gente que es puntual para tomarse la pastilla del hígado, es puntual para tomarse la pastilla de la presión. Ah, no, para que mi presión esté normal. Ah, no, que ya me toca la pastilla, ¿verdad?, que me toca para tener más inteligencia, o la pastilla para la digestión, y son puntuales y son precisos para tomarse el medicamento, porque cuidan un cuerpo orgánico, pero descuidan su espíritu. Son puntuales para la hora de comer, a las 12 usted come, porque tiene que dar de alimentar a un cuerpo orgánico, pero sin embargo descuidan lo que verdaderamente tiene razón de ser, que es el aliento de Dios, el espíritu, lo que marca la vida en el ser humano. Por lo tanto, Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos un problema. Hoy más le damos importancia a lo natural que a lo celestial, ¿verdad? Hay gente que más se afana en lo terrenal que en lo espiritual, y lo que usted tiene que procurar diariamente es enfocarse en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, búscate el reino de los cielos y su justicia, y el resto viene por añadidura, porque en el reino de los cielos está tu existencia eterna, es ahí donde vas a morar por la eternidad, es ahí donde está tu vida, aleluya, escrito, aleluya, en el libro de la existencia eterna. Alguien diga gloria a Dios. La ruhab de Dios.
Ahora, vemos aquí cómo el hombre pasa por ciertas decadencias. Voy a resumir en un minuto cuál es este cuadro profético del libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, Dios llama a un hombre llamado Ezequiel y lo constituye como profeta. Este hombre particularmente se le muestra un cuadro decadente del pueblo de Dios, porque recuerde que Israel es el pueblo de Dios y usted es el pueblo de Dios, o es el Israel espiritual. Quiere decir que hay similitud y hay algunas cosas que concuerdan entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios del día de hoy, porque ambos eran pueblo de Dios y ambos Dios los llamó. Por lo tanto que Israel para nosotros es el vivo ejemplo de lo que ellos acertaron, pero también tenemos que enmendar lo que ellos lamentablemente cometieron errores y defectos. La Biblia dice que Dios lleva a este hombre llamado Ezequiel a un valle de huesos secos y le hace una pregunta: ¿estos huesos vivirán? Él le responde humildemente: aquí tú eres el creador, yo soy la creación, tú eres el padre, yo soy el hijo, tú eres el maestro, yo soy el alumno. Y él le responde: solamente tú lo sabes. Y entonces le dijo: bueno, profetiza estos huesos y estos huesos vivirán. Dice: profetiza y juntaré los huesos, pondré tendones, luego dice: haré subir carne y luego pondré piel en ellos y luego pondré mi espíritu. Y efectivamente profetiza, pero luego el profeta tiene una inquietud. ¿Por qué y qué representa este evento profético? En el verso 11 del capítulo 37, el hijo me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. ¿Qué quiere dar a entender? Que todos esos huesos secos representaban la condición espiritual del pueblo de Israel. Tal vez todos tenían, ¿verdad?, su cuerpo orgánico completo, sus miembros en su totalidad, tal vez tenían casi todo, pero la condición espiritual era tan paupérrima, tan crítica, tan lamentable de ver cómo ellos espiritualmente no valían nada, estaban en escombro. Y lamentablemente a veces esa es la condición de muchos evangélicos el día de hoy, que aparentemente por fuera parecen siervos y siervas de Dios, pero por dentro están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en realidad no están haciendo nada por desarrollar y crecer en una vida espiritual haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se constituyen esos tipos de creyentes que solamente con el labio y con la boca adoran a Dios, mas su corazón está fuera de ellos. Parecen como aquellos fariseos que cuando estaban en el tiempo de Cristo tenían una apariencia de puro y santo y tenían el respeto y el prestigio de toda la gente, pero Cristo le dijo hueso seco. En otras palabras, parecían el valle del hueso seco. Y lamentablemente esa es la condición de mucha gente, y nosotros no estamos para presumir delante de la gente, porque quien realmente exalta al hombre delante de la gente es el Dios Todopoderoso, aquel que conoce tu condición y tu situación espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Por lo tanto, podemos fingir ante la sociedad que usted es alegre, pero por dentro está triste. Usted puede fingir que tiene un carácter fuerte, pero sabe que usted es muy endeble, muy frágil internamente. Usted puede fingir a la gente que tiene usted un carácter indomable, pero por dentro es una criatura que puede llorar en su intimidad, pero le da vergüenza ante la sociedad demostrarse tan débil y frágil. Pero Cristo no puede ser engañado. Cristo puede ver y contemplar tu condición interna y externa. Él es un ser que mayormente no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque Él es el creador y nosotros la creación. Entonces Dios le dice a Israel: esta es tu condición, eres un hueso de valle seco. Pero sin embargo Dios ama tanto a Israel que Él nunca va a dejarte morir en el piso, porque Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra Él me levantará. ¿Por qué? Porque antes que termine todo, en realidad el proceso del hombre puede ser la penúltima fase es el hueso, pero después del hueso se tiene que disolver y hacerse polvo. Pero este hombre llamado Job dice: aunque mi carne pereciere, mis tendones, mi piel se dejara, aleluya, de mi cuerpo, en otras palabras, está en hueso, o aunque esté disuelto mi hueso en polvo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra Él nos tendrá que levantar. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora,
Tal vez la gente te mire como algo que ya no sirve, no vale, y te diga ya tu temporada no está, que tu juventud ya no sirve, aleluya, que ya tú eres anciano, viejo, o que en realidad fracasaste en la vida y no tienes por qué volver a levantarte. Pero Dios no ve como la gente ve. La gente te decepciona, te desahucia, ¿verdad? Te menosprecia. La gente mayormente opina y discrepa con todo lo demás y siempre va a opinar lo peor. Pero cuando la gente menosprecie, cuando la gente te abandone, cuando la gente te injurie, cuando la gente te pisotee, aparece el Dios del profeta Ezequiel, aparece el Dios de la Rujá de Dios, aparece el Dios que cuando los hombres te dicen ya son huesos secos, pero dice el profeta, estos huesos vivirán, porque nadie podrá pisotear a aquellos que somos hijos del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo dijo el apóstol Pablo. Pablo, hablando en un aspecto vivencial, él dijo, derribados, mas no destruidos. Puede que tu situación espiritual, sentimental, emocional, familiar, no sea la mejor que tú estés viviendo el día de hoy. Tal vez tu condición, ¿verdad?, personal es crítica y diga, yo estoy en un momento difícil, estoy en una depresión que es el sentimiento prolongado al sufrimiento, estoy tan conmovido que tal vez estoy jugando la posibilidad de dejar vivir o dejar de existir. Vengo a decirte que el diablo todo eso ha metido en la cabeza para que tú renuncies y seas un cobarde. Pero vengo a hablarte del Dios de la gracia, que el cual todo el mundo te diga que tú ya eres un hueso seco, que ya no hay esperanza, que estás en el piso y que nadie te puede dar la mano. Aquí está el Cristo de la gloria, que tiene poder para restaurarte, tiene poder para devolverte la vida, tiene poder para levantarte para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, si los hombres no te aman, Dios sí te ama. Si los hombres quieren verte muerto, pues Dios en esta noche te quiere decir que te quiere ver vivo. Si los hombres te han dicho que eres inútil, eres inservible, eres bueno para nada, pues Dios viene y te dice, de lo más vil del mundo te escogió para avergonzar al sabio y al fuerte. Por lo tanto, la ruja de Dios significa el espíritu. Recuerde que aquí vemos otro cuadro similar al del Valle de los Huesos Secos. En el libro de Génesis capítulo 1 verso 2 dice la misma situación, se repite, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas representa a Satanás, abismo la muerte, y la tierra no estaba ordenada ni llena de vida, sino que estaba desordenada. Tal vez esa era la condición tuya antes de venir a Cristo, o de la situación mundial el día de hoy. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios, la Rujá de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que cuando el mundo estuvo en caos, en destrucción, en desolación, donde nadie pudo remediar y solucionar, apareció el Espíritu Santo, apareció el Espíritu de Dios. Y me parece que el Espíritu de Dios aparece en los momentos donde el hombre dice es imposible, aparece Dios y dice, para Dios todo es posible. Y vengo a decirte, si el diablo te ha querido sepultar, te ha querido poner una lápida, el sepulturero está listo para enterrarte, tu sistema funerario espiritual está preparado. Vengo a decirte, como dijo Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque aquí está el Cristo de la gloria, y cuando hay Cristo hay esperanza, y cuando hay esperanza hay vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese Cristo de la gloria está aquí. No, pastores, que estoy triste en mi hogar, estoy triste con mi matrimonio, estoy triste por mis hijos, estoy triste por mi trabajo, estoy triste por mi solvencia económica. La depresión ha querido acongojarte y debilitarte. Pues aquí has venido al lugar correcto, porque aquí el Espíritu de Dios es poderoso para restaurar a aquellos que no tienen esperanza. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el verso número 3 dice, dijo Dios, hágase la luz. Había tiniebla, había oscuridad. Tiniebla representa el mal, pecado, la maldad y la muerte. Y donde hubo aquello, el Espíritu de Dios se encargó de abrir la brecha de la luz. Y es que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para restaurar todo lo que el diablo había destruido. Por lo tanto, vemos
que el Espíritu siempre está predispuesto para hacer la obra, pero Dios está buscando la disponibilidad de aquellos que quieran profetizar vida y no muerte. Porque particularmente los creyentes que tienen vida y tienen espíritu nunca firman actas de muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, mi matrimonio ya no tiene remedio, mis hijos ya no tienen solución. ¿Qué es lo que usted está profetizando? ¿Vida o muerte? Pero la Biblia dice a todos aquellos que quieran ponerse a la brecha, le dice, hijo de hombre, profetiza. Y no le dijo profetiza muerte, al contrario, donde había muerte, le dijo profetiza vida. Profetízale a estos huesos. Nunca le profetice a tus hijos, te va a ir mal en la vida. Nunca le profetices a tu hijo que su matrimonio se va a venir abajo. Nunca le profetice a tus hijos que a ellos no le va a ir bien o que van a ir mal. Al contrario, declárale palabra de vida y no de muerte. El diablo sí los quiere destruir, pero mis hijos serán los mejores de la tierra. Los hijos y los hijos de mis hijos serán de bendición en la tierra. ¿Por qué? Porque yo estoy profetizando sobre ellos la vida y no la muerte, el bien y no el mal, la bendición y no la maldición. ¿Cuántos alaban a Dios? El problema que tenemos es que hay gente que no profetiza. Dice, es que mi hijo es resabiado. Cualquier rato me lo van a matar. Este muchacho no cambia. Este es un animal, es una bestia. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Usted está profetizando bien o mal? ¿Verdad? ¿Cómo estaba la condición del pueblo de Israel? Estaba de hueso seco, tirado, ya no había esperanza, pero Dios llamó a un Ezequiel, ¿verdad?, a que profetice bendición y no maldición. Vengo a decirte, tu padre, madre, ¿verdad?, abuelo, profetiza lo mejor para tu familia, profetiza lo mejor para con tus hijos, profetiza lo mejor para tu hogar. Nunca diga, mi amor ya no tiene solución, mi matrimonio ya no va para más, aquí se termina todo, ya lo que hay, lo único que seguir es el divorcio, me fue infiel, aleluya, ya no puede seguir esto adelante. Pero el diablo lo que vino es a matar, a robar y a destruir tu matrimonio. Y aunque diga mi matrimonio está en una ruina, el Dios que puede resolver todas las ruinas está aquí a través de su Espíritu, y Él tiene poder para recuperar tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Ellos regresan a casa arrepentidos y convertidos, y aleluya, como el hijo pródigo devolviéndose a la casa de su padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, cuando hablamos de los vientos de Dios, particularmente tienen algunas funciones, porque vienen de los cuatro extremos de la tierra. Y los vientos se lo conoce también como estaciones, porque son 4 temporadas. Particularmente nosotros que estamos en la mitad del mundo, en una zona tropical, solamente tenemos 2 estaciones, invierno. Otros países, ¿verdad?, tienen 4 estaciones. Dicho sea de paso, aquí en Sudamérica, tanto como Chile, ¿verdad?, y Argentina tienen bien marcado las 4 estaciones. Ellos tienen invierno, ¿verdad?, tienen primavera, tienen otoño y tienen verano. 4 estaciones, y esas estaciones vienen, ¿verdad?, por variaciones de tiempo o de viento. Un viento trae una estación, otro viento trae otra estación y otro viento otra estación. Y así consecutivamente estamos dándonos de cuenta que los 4 extremos de la tierra tienen una función a través de los 4 vientos, que puede ser las 4 estaciones. Y hay estaciones que el creyente tiene que discernir. ¿Qué estación tú estás viviendo? Ahí dice, no es que hace mucha calor, estás pasando por el fuego de la prueba. Es que hace mucho frío, es tiempo de refugiarse en el abrigo del Altísimo. Y son estaciones que mayormente uno no entiende, ni discierne, pero es momento de elevar nuestro nivel de discernimiento y poder entender para qué sirven los 4 vientos. La Biblia cita por lo menos 10 versículos. El que hemos dado lectura, Ezequiel capítulo 37, verso 9, dice: entonces le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, ven de los 4 vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos. Jeremías capítulo 49, verso 36 dice: y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 extremos del cielo, y todos estos vientos los esparciré, y no habrá nación en donde vayan y sean expulsados. Daniel capítulo 7 y el verso 2 dice: habló Daniel y dijo, miraba yo una visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el mar. Mire lo que producen los vientos. En momentos determinados produce tempestades, huracanes, ¿verdad? Y hasta a veces devastación.
porque cuando uno discierne los vientos y en su interpretación lo estaremos viendo el día de hoy, vamos a conocer su significado. Zacarías capítulo 2, verso 6 dice: Ea, ea, huid de la tierra del norte, declara el Señor, porque como los cuatro vientos del cielo os dispersaré yo, declara el Señor. Daniel capítulo 11 y el verso 4 dice: pero cuando se haya levantado su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ninguno del poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otro fuera de ello. El libro de Daniel capítulo 8 y el verso 8 dice: el macho cabrío engrandecido en sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron cuatro cuernos poniente sobre los cuatro vientos del cielo. Zacarías capítulo 6 verso 5 dice: y el ángel le contestó y me dijo: estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Mateo capítulo 24 verso 31 dice: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y se reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro extremo. Marcos capítulo 13 verso 27 dice: entonces enviará a los ángeles y se reunirán con los escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo. Apocalipsis capítulo 7 verso 1 dice: después de esto vi cuatro ángeles de pie con los cuatro extremos, en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno, ni soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Diga conmigo: los cuatro vientos. Ahora, cuando hablamos de los cuatro vientos, particularmente tenemos que entender para qué sirven estos cuatro vientos. ¿Cuál es la función específica que particularmente tenemos que conocer de los cuatro vientos? Y es que mucha gente desconoce el significado profundo de los cuatro vientos. Y vamos a ver el primer viento, que es el viento oriental, el primer viento que comienza Dios a bregar con la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que ya se vaya alistando conmigo y vaya al libro de Osea. Conmigo vayan todos al libro de Osea. Por favor, el libro de Oseas, capítulo 13 y el verso número 15. Vamos rápido a aprender el día de hoy. Osea, capítulo 13 y el verso número 15. Entre tanto tenga alguien, me da un amén. Ok, esperemos que los demás, los nuevos en la fe, usted le ayude a buscar en su Biblia. Osea capítulo 13 y el verso número 15, dice así: aunque él fructifique sobre los hermanos, vendrá, que dice, el solano viento de Jehová se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Diga conmigo: viento solano. No todos están conmigo. Diga conmigo: viento solano. El viento oriental es el primer viento el cual Dios utiliza. ¿Para qué sirve este viento? Este viento sirve para limpiar o soplar toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez que se desarrolla en medio del creyente en tiempos de proceso de restauración. ¿Por qué? Porque el creyente, particularmente como el ser humano, es humilde cuando no tiene nada, es sencillo cuando pasa por tiempos de escasez, pero cuando logra tener algún momento determinado de éxito en la vida, cuando acumula riqueza, cuando eleva el nivel de vida, cuando tiene su vida holgada y vive en comodidad, automáticamente se pierde en la naturaleza humana, y ahora muchos entre los creyentes, la humildad, la sencillez en cada una de las personas. Abuela decía: el que nunca tuvo y llegó a tener, loco
¿verdad? Usted conoce ese dicho. Y lo aclaro, que no es ningún proverbio de la Biblia. Porque a veces hay gente que agarra estos dichos y grita en la calle. La Biblia dice, el que nunca tuvo y llegó a tener, loco se quiso hacer. De ninguna manera la Biblia no dice aquello. Son dichos urbanos o dichos comunes de la gente. Pero tienen grandes verdades. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando logra elevar su nivel de vida, se olvida de dónde Dios los sacó. Y usted tiene que recordar esto siempre en su vida. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Porque si tú te olvidas de dónde Dios te sacó, también Dios se olvidará de dónde Dios te quiere llevar. Y si tú no te olvidas de dónde Dios te sacó, pues tampoco Dios se olvidará a dónde Dios te quiere llevar. Por lo tanto, usted debe de entender que en la vida de cada uno de nosotros, entre más tengamos, más humilde tenemos que ser. Entre más Dios nos levante, más humilde tenemos que ser. Porque el diablo es experto en meter orgullo en el corazón de Dios, en el corazón de los hombres. El diablo es experto y astuto para, aleluya, sembrar cizaña en el corazón del hombre. ¿Por qué? Acuérdese usted cuando Dios creó a Adán y cuando vino la serpiente le dijo a Eva, oye, come de ese árbol. No, Dios no los prohibió. No, cómelo nomás, porque Dios sabe que si tú comes de él, serás igual que Dios, o no quieres ser igual que Dios. Pues come del árbol, no tendrás necesidad de caminar en sujeción, en humildad y en obediencia. Come de ese árbol y vas a tener el mismo derecho y el poder de Dios. Y dice la Biblia que, aleluya, ante los ojos de Eva, el árbol ya era codiciable ante sus ojos y pecó. ¿Por qué? Porque el diablo siempre mete orgullo, mete soberbia, mete arrogancia, mete altivez. Pero la Biblia dice que Cristo le dijo a su discípulo, sé manso y humilde de corazón, porque al reino de los cielos no entra el soberbio, no entra el orgulloso, no entra aquel que está lleno de altivez. Llegan gente solamente que aprenden a caminar en la humillación del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. Pero la Biblia dice que un viento solano golpeó toda la riqueza y secó su tierra fértil. Ahora, ¿de dónde nace este viento solano? Diga conmigo, del desierto. Más fuerte, diga desierto. Según lo que vemos en el libro de Osea, capítulo 13, verso 15, dice, aunque se fructifiquen los hermanos, no habla de los impíos, está hablando de los hermanos. ¿Quién cree usted que era el valle del hueso seco? Era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y hay muchos que en realidad se contaminan y mueren lentamente. Dice, aunque tú te fructifiques entre los hermanos, vendrá, ¿qué dice? El solano viento de Jehová, que se levantará desde el desierto y secará tu manantial, el agua que da vida a la tierra, y se agotará su fuente, y él saqueará el tesoro de todas tus preciosas alhajas. Diga conmigo, devastación. La Biblia lo describe en el libro de Malaquías como el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta. Esto lo habla el profeta Joel. ¿Por qué? Porque hay gente que se engrandece y se envanece. Pero la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8 y el verso 18. Y yo quiero que usted lo lea. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, ¿verdad? Deuteronomio capítulo número 8, el verso 17 específicamente. Comencemos a leerlo. Dice la Biblia, el verso 17, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Gente que cuando era humilde, era sencillo, le daba gracias a Dios por todo lo que tenía. Pero ya cuando llegan a un nivel de grandeza, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que ellos decían entre sí mismos, el poder, mi fuerza, es el que me ha dado la riqueza. Pero Dios le habla y él dice en el verso 18, dice, no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te dio el poder para hacer la riqueza, al fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. En otras palabras, el hombre se olvida con facilidad cuando era sencillo y humilde y no tenía nada, y que cuando viene la riqueza, viene la soberbia, viene la prepotencia y el orgullo. Oh, gloria al Señor. Por eso que Cristo comparó a la gente orgullosa, llena de dinero, que es difícil que entre un rico en el reino. No le estaba diciendo que todos los ricos no van a entrar al reino de los cielos, porque hay gente pudiente, gente que tiene dinero y comodidad, que son muy nobles en el corazón, son muy sensibles, son facilitadores de la bendición de Dios, comparten con el necesitado, parten el pan con el angustiado, generalmente cumplen con Dios y saben sembrar en el reino. Pero hay gente que dicen con su orgullo, me he enriquecido por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi inteligencia, por mis buenas inversiones. Qué necio hablas como insensato. ¿Por qué?
porque el hombre que teme a Dios sabe que todo lo que tú has tenido es porque a Dios se le ha placido. El sabio en Dios sabe citar lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, y todo lo bueno que tú tienes, y todo lo que has alcanzado, y todo lo que tú has obtenido, no es por tu fuerza, sino porque Dios te ha prosperado. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando el orgullo viene, cuando la soberbia toma el control en la vida de una persona que quiere agradar a Dios, tiene que venir el viento oriental, es decir, el viento solano. Y el viento solano nace ¿de dónde? Y el desierto, para aquellos que tienen mucho tiempo en el Evangelio, sabe que significa aflicción, prueba, sufrimiento, dolor, angustia. En el desierto usted no vive cómodo. En el desierto hay desolación, insolación, desgaste. En el desierto no hay buen panorama para deleitar la vista. Todo es estéril, nada es fértil. Siempre hay angustia, no hay agua. Por lo tanto, el desierto significa dolor, sufrimiento, prueba, aflicción. Y este viento viene desde las pruebas. Pero la Biblia dice que es un viento de parte de Jehová. Bendito sea Dios. Y yo no creo que muchos de ustedes están orando: Señor, manda un viento solano. El viento solano viene para enderezar a aquel que está torcido. Por eso que el ser humano, cuando está bien, nunca busca a Dios. Cuando está en abundancia, nunca ayuna. Cuando está en las buenas, nunca vigila. Cuando buscan a Dios y cuando piden oración, cuando están pasando por un problema. Y es que a veces Dios tiene que mandar el viento solano para que la gente busque a Dios. Qué silencio, esto parece un velorio. A veces Dios tiene que soplar con una enfermedad en el viento solano para que tú busques a Dios. A veces tiene que soplar un problema en tu negocio, en tu trabajo, en tu bolsillo, para que tú busques a Dios. A veces Dios tiene que soplar viento solano para que tú reacciones y digas: ay, Señor, perdóname, me olvidé de ti. Ay, Señor, ayuda. Vamos, glorifique a Dios con su fuerza. El ser humano puede estar en una discoteca bailando, nunca se acuerda de Dios, gastando su quincena, su fin de mes. Pero viene un temblor. ¡Ay, Dios mío! Perdóname, Señor. Ya no voy a tomar, no voy a bailar. Se acabó ese terremoto. 5 días después, otra vez lo encuentra en la discoteca. Y a veces tiene que mandar un accidente, porque Dios así trata, porque no quiere que nadie se pierda. Porque Él obra con el que quiere, con el quien quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. Porque esto no es para el que corre ni para el que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia. Y yo creo que más del 60-70% han venido aquí a los pies de Jesucristo, porque tuvo Dios que soplar un viento solano. Porque si no soplaba ese viento solano, usted nunca venía a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces, el viento solano, dice el escritor o el profeta Osea, que vendrá el viento solano y se levantará ¿desde dónde? Desde el desierto, para saquear, para secar, para traer aflicción. Esto es el llamado de atención que a veces uno tiene que hacerle a nuestros hijos. Cuando se portan mal: no vas a ver televisión, voy a apagar el internet. No sales este fin de semana, no hay permiso para nada. Y cuando ve que ya hay prohibiciones, cuando se quita lo que más le gusta, ya me voy a portar bien. Así muchas veces Dios tiene que soplar ese viento solano para que nosotros reaccionemos y hagamos un alto en nuestro camino y nos acordemos de nuestro Creador, porque todos nosotros somos creación y Él es creador. Ve conmigo el libro de Job, capítulo 1, corra conmigo, el tiempo avanza. Job, capítulo 1. El verso número 19. Job, capítulo número 1. Y el verso número 19. Voy a leer del verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos, hablándole a Job, tus hijos y tus hijas
estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Verso 19. Y un gran viento, ¿qué dice? Y un gran viento vino del lado de ¿dónde? ¿De dónde? ¿Y cuál es el viento que nace en el desierto? El viento solano, el viento del oriente. Y ese viento es para ajusticiar, corregir, disciplinar, enmendar. Dice que vino el viento solano. ¿Y qué dice ahí? Y azotó. La palabra azotar en la Biblia significa corregir, disciplina, ¿verdad? Azotó las cuatro esquinas de la casa, es decir, las bases que sostenían esa casa, las cuatro puntas de la casa, el cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué dice? Y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí está Job, el hombre que amaba, temía, respetaba. Sin embargo, tiene un problema Job. A Job le están haciendo un viento solano. Y el viento solano es para enmendar, corregir. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que corregir Dios en Job? Si es un hombre justo, recto, temeroso y apartado de todo mal. Sí, pero es el proceso de los cuatro vientos que hacen crear un hombre recto, justo y temeroso y apartado de todo mal. Porque cuando vino este viento que golpeó, que lo hizo sufrir, sacó lo que había en el corazón de Job. ¿Por qué? Porque a las personas verdaderamente se lo conoce en el momento de la prueba. Porque en el momento ofuscado de la prueba sale a relucir tu verdadero carácter. Los novios pregúntense entre sí, cuando eran enamorados, se decían palabras bonitas, se querían, se daban lindos detalles, ¿verdad? Pero ya cuando viven dentro de casa, cuando pasa una semana, cuando pasa un mes, cuando pasan los primeros 2 meses, vienen los problemas, ahí va a conocer quién es su marido y quién es su mujer. Ahí, como dicen algunos, sacan las garras y van a conocer el indio que lleva dentro su marido, o va a conocer la fiera que lleva dentro su mujer. Porque es en la prueba donde se conoce el verdadero carácter. Y es ese viento que nace desde el desierto, que es el viento solano, hace ver quién es Job. Y Job comienza a cuestionar la conducta de Dios. Y le dice que Job era más justo que Dios, porque Job no se merecía ese castigo, y que no iba a justificar ninguna acción de Dios en la condición de Job. Y usted, cuando lee el capítulo 37 de Job, usted va a ver cómo Job disputa con Dios. Y bueno, Dios dice, la Biblia, que se le aparece en el capítulo 38 de Job. Y en el verso 1, entonces, dice la Biblia que desciende Dios desde un torbellino y habla con Job. Y en otras palabras, oye, le dice Job, tú que te crees el dueño de toda la verdad, tú que te crees justo en la tierra, tú que te crees perfecto, ahora pues ciñe tu lomo, yo te preguntaré y tú me responderás. Lo que le está diciendo Dios, yo me voy a poner en posición de alumno y tú eres el maestro, tú eres el creador, pues yo como creación te voy a hacer ciertas preguntas. Y mire lo que dice en el capítulo 38, verso 1, dice la Biblia, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Capítulo 37, Job se revela, hace generalmente sus razonamientos y a creer que Dios no tiene justicia. Y el verso número 2, Dios le dice, ciñe ahora como varón tus lomos, que yo te preguntaré y tú me contestarás. El verso número 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. En otras palabras, yo me voy a poner en la silla de los alumnos y tú vas a ser el maestro. Yo me siento como creación y tú que eres creador. Y le pregunta, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas? Si lo sabes, házmelo saber, ¿verdad? ¿Dónde se fundaron las bases y sobre qué se sostiene ella? En otras palabras, Dios tuvo que hablarle a Job, porque Job se estaba creyendo la última Coca-Cola del desierto, y Dios tuvo que mandarle un viento solano, y el viento solano es para recapacitar, es para saber que sin Él nada somos y apartado de Él nada podremos hacer, porque yo sin Cristo no puedo hacer nada ni puedo vivir, porque Cristo es la fuente de la vida. Si yo me desconecto de la fuente de la vida, yo perezco y yo muero. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y en el capítulo 40, capítulo 38 y capítulo 39, le hace una serie de preguntas Dios, que en el verso 40 corresponde. Además respondió Jehová a Job y dijo,
Es sabiduría contender con el Omnipotente. Mire lo que le dice Dios a Job. Es sabiduría, Job, contender conmigo, que yo soy el Omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jacob y dijo, Job respondió a Dios y le dijo, he aquí, dice Job, yo soy vil. Mire, aquí reconoce ya Job que el viento solano lo hizo recapacitar, porque dice la Biblia que se le apareció en otro viento. Dice que Dios se le apareció en un viento conocido como torbellino y le comenzó a hablar. Y respondió Job, dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Por qué? Porque Job había entendido que el viento solano le hizo entender que el que estaba mal no era Dios, sino él. Y no se habrá hecho algunas a veces, pregunta usted, y algunas acciones y reacciones que muchas veces usted ha tenido, que cuando vienen los problemas le dice, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, así me pagas que yo te he estado sirviendo. Cuestionan a Dios, critican a Dios, ¿verdad? Le endosan los problemas a Dios cuando Dios nunca tiene problema con nadie. Al contrario, la Biblia dice que Él es amor. Y el verdadero amor todo lo sufre, todo lo puede. Y Dios te ama y a veces permite que tú cometas errores y horrores para hacerte saber que tú eres imperfecto. Pero a pesar de tus errores y de tus errores, que tú estás en el piso, estás, aleluya, en desolación, Él extiende su mano de misericordia, te alcanza, te restaura y te da vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre. Después Job, porque ahí no termina, Dios le sigue, ¿verdad?, cuestionando y dice, ay Señor, ya de oídas te había oído, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Ya perdóname, Señor, ya entendí la lección. Pero hay gente que quiere vivir siempre con el viento solano. El Señor le está soplando, aleluya, un viento solano del desierto para que reaccione, y llevan 40 años como el pueblo de Israel viviendo en el viento solano. Ya le gustó vivir en el desierto, pero el desierto no es para vivir, es para solamente ser procesado. Y tú dependes del tiempo que tú quieras vivir en ese desierto. Tú dependes en qué tiempo quieres que ese viento sople, ¿verdad?, en desolación en tu vida. Porque mientras más rápido aprendas la lección, más rápido viene tu restauración. Lo voy a repetir porque esto tal vez algunos no lo entendieron. Mientras más rápido aprendas la lección, más rápido viene tu restauración. Job, cuando entendió su reprensión, atendió su castigo, automáticamente vino su restauración, porque el Señor le dio 7 veces más de lo que tenía. Me parece que muchos de aquí que están pasando por el viento solano, después de este tema ustedes van a entender el proceso de Dios. Vengo a decirte que todo lo que el diablo te quitó, todo lo que el diablo te hizo sufrir, todas aquellas lágrimas que salieron de tu rostro, comenzará Dios a revertirlas en alegría. Y todo lo que el diablo te quitó, Dios le ordenará que devuelvan todo lo que te han quitado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¿Quién es el que vive? Oh, usted puede entender. Lamentablemente ese reloj no es mi mejor amigo. Quiero relatar un pequeño testimonio porque quiero irme a un texto que le voy a enseñar, que a veces Dios usa el viento solano para corregir a una persona, pero también a un pueblo, una nación. Yo me crié en el Evangelio bajo un mover sobrenatural. Mi abuelo se convierte al Señor siendo católico, apostólico y romano, pero vivía en Durán. Porque hay gente que dice soy católico, apostólico y romano y viven en Durán o viven en el Guasmo. Se convierte al Señor porque era un hombre muy devoto al catolicismo. Era empleado del ferrocarril porque ese era el medio de gran auge en aquellos días, en la época de los 40, 50 y 60. Él hacía penitencia, se iba descalzo, a veces todo el camino de Durán a Yaguachi, como religioso que era,
hasta que en los años 60 viene Cristo y cambia su vida. Mi mamá era la hija menor de su familia, crece en ese cambio drástico. Yo desde que nazco tengo uso y razón del Evangelio, pero se me da a conocer un Evangelio de transformación, de poder, porque por los años 70 frecuentaba mucho un predicador puertorriqueño que sabía que aquí en estos países ninguno de los predicadores Dios le hablaba porque no había dinero, había sucre y había devaluación de la moneda, ni un predicador venía. Ahora que tenemos dólares, aquí todo el mundo le habla a Dios para venir a Ecuador. No vienen porque Dios les habla, sino porque hay mucho dinero acá. No se enoje conmigo. De cada 10 predicadores, 1 lo trae Dios y los 9 los trae los dólares. Déjenme seguir. Entonces este predicador venía y eran mayormente los del Caribe, ¿no? En su mayoría puertorriqueños y dominicanos. Venían acá porque Dios le hablaba y hacían grandes milagros. Y entre ellos era Gigi Ávila, que ya partió a la presencia del Señor, y otro de esa camada o de ese grupo que levantó Dios, en aquellos entonces era joven, ahora pues ya tiene su edad, Jorge Rasky. Tal vez alguna de la generación actual no lo haya escuchado. Yo lo escucho desde que tengo uso y razón, por allá desde los años 70, 80, 90. Ya un hombre muy avanzada edad, un hombre que Dios lo levantó, y el que sigue la trayectoria de él sabrá de quién estoy hablando. Un hombre que Dios lo usó mucho, y sobre todo en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla que queda en el Caribe, ¿verdad? En las costas del Pacífico, cercana a Norteamérica, ¿verdad? Es una zona, le llaman el Caribe porque Caribe significa violento, fuerte, ¿verdad? Impulsivo. Es ahí donde se encuentran los vientos del hemisferio sur y norte y se chocan y forman lo que se llaman los remolinos, tornados o tempestades o huracanes, como lo conocen, ¿verdad? Por ejemplo, los que viven en el Caribe sufren de esta clase de problemas climáticos del viento, conocido como huracanes, ¿no? Yo recuerdo que en el 2011 estaba yo en una de las islas del Caribe y de pronto dijeron que nadie salga, que todos queden en casa porque iba a haber una tempestad. Y yo vi el cielo como se hizo en fracciones de segundo, negro, vientos que querían doblar los árboles. Y yo dije, Dios mío, este es el fin del mundo. Me dice, pastor, tranquilo, que nosotros esto es normal. Ustedes en Ecuador sufren de los volcanes y nosotros sufrimos de los huracanes. Esto es normal, tranquilo, no pasa nada. Y ellos están acostumbrados con los vientos, porque esa es la zona del Caribe. Ellos sufren de eso, ellos están acostumbrados. Y bueno, este hombre llamado Jorge Rasky, Dios le da un ministerio que se llama Clamor a Dios, porque lo levantó Dios en un clamor por su nación y por su ministerio y por los hombres que Dios usaba. Levantó una frecuencia radial, comenzó en su ministerio con señales, y las multitudes comenzaron a convocarse. Habían científicos en aquellos entonces, por los 70, pronosticaban que había tempestades, huracanes que iban a destrozar la ciudad. Este hombre cogía, reunía costas del Pacífico en esa isla y comenzaba a levantar plataformas, equipos, y convocaba al pueblo de Dios y se paraba de frente, ¿verdad?, donde venía el huracán, y oraba, y de una manera milagrosa se disolvían. Hubo un huracán que venía directamente y ya estaba a pocos kilómetros, y los hombres de Dios, entre ellos Gigi Ávila, Jorge Rasky y un predicador contemporáneo de ellos, apellido Ortega, comenzaban a orar, y los milagros que la misma prensa y noticieros nacionales, sorprendidos de ver que el huracán se disolvía. Ahora mismo 2 huracanes atravesó este mes de septiembre en el Caribe. El uno se llamaba Irma y el otro María. Y bueno, me pareció algo anecdótico, porque en los noticieros cristianos subieron un video de Rasky diciendo él en vivo, me dice, van a criticar, me van a decir de todo. Me van a decir que yo soy un hombre que estoy declarando juicio para mi nación. Yo soy puertorriqueño, amo mucho mi nación. Él en el huracán Irma había orado y efectivamente la isla no fue tocada, pero llegó a Miami, Florida, y quedó devastado. Florida, Orlando y todos los países cercanos, los estados cercanos al Pacífico fueron afectados, millones de dólares en devastación, pero Puerto Rico no pasó nada, porque Rasky había hecho un clamor con toda la iglesia, y lo estoy hablando hace pocos días, y él toma y hace un video en vivo y en directo,
se me van a criticar con lo que voy a decir, pero yo no tengo compromiso con los hombres, sino con Dios. Dios me ha hablado que viene un viento con un huracán sobre Puerto Rico. Y me van a tildar hijo del diablo, pero Dios me dijo: mi siervo Jorge, no ores más por Puerto Rico, porque yo voy a pasar con un viento y voy a enseñarle a Puerto Rico que su altivez y su orgullo no es lo que lo ha prosperado. Así que te ordeno que ya no ores más y no te interponga orando por Puerto Rico. No ores más por Puerto Rico, porque voy a pasar con un viento huracanado de desolación. Con lágrimas en los hombres, ya un poco conmovido, él decía que solamente iba a pedir por misericordia. 2 días después de su entrevista en vivo, pasó el huracán que se lo conoce como el huracán María, ¿verdad? Y más del 95% de Puerto Rico fue devastado. No tiene energía, están incomunicados, hay una devastación, donde en las noticias salen todos esos artistas de farándula de Puerto Rico que son conocidos a nivel mundial, llorando y pidiendo misericordia, porque ni toda su fortuna, ni toda su fama, que en realidad ellos han alcanzado, se dieron cuenta que le dieron la espalda a Dios, y no es el orgullo, no es el dinero, no es la plata que puede hacer sobrepasar, aleluya, el temor a Dios, porque sin Dios nada somos, y apartado de Él, nada podremos hacer. Ezequiel, capítulo 27. Quiero terminar con esto, le dije, aunque en realidad tengo el deseo de seguir predicando. Ezequiel, capítulo 27, y el verso número 26. ¿Tiene ya? En muchas aguas, ¿qué dice? Te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Ezequiel capítulo 27 y el verso 26. Tus riquezas, tus mercaderías y tu tráfico de remeros, tus pilotos, tus calefactores y los agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra que hay de ti, con toda tu compañía en medio de ti se hallan, caerán en medio de los mares. Es el día de tu caída. Esto no es otra cosa que los huracanes que nacen desde el desierto y se trasladan a los mares y producen todo esto lo que vemos ahorita. Y vemos la gran devastación que está viviendo Puerto Rico. Dios quiso matar, no, ni siquiera hubieron muertos, pero destruyó sus riquezas. Lo que ellos habían dicho con su fuerza, se habían enriquecido, pero Dios todas las riquezas que tenían las tiró al piso para que Puerto Rico se vuelva Dios, porque al que se es altivo Dios lo humilla, pero al humilde Dios lo exalta, y a veces es necesario que venga el viento solano para nosotros entender que Dios quiere que caminemos nuevamente en la senda antigua. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ezequiel 19:12. Regáleme un minuto, por favor, no se enoje conmigo, que estamos aprendiendo. Ezequiel 19:12. ¿Tiene conmigo? Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, y las consumió el fuego. ¿Sabe lo que produce los vientos solanos, los huracanes? Devastar toda la vegetación. Yo en estos días veía la noticia y fotografías desde el espacio a través de los satélites, cómo era la isla antes del paso del huracán, verde en su totalidad, y ahora parece un desierto. Los árboles que nunca podían ser arrancados, estos vientos los arrancaron. Las palmeras, que generalmente fueron diseñadas en estas zonas del Caribe, han sido arrancadas en su totalidad, porque vino un viento solano y arrancaron sus árboles. ¿Por qué? Porque era conocido como una isla exótica, donde se fomenta el turismo, donde se fomenta, aleluya, el orgullo y la vanidad y la depravación. Dios tuvo que en su ira mandar un viento solano que nacía desde el desierto, llegaba a los mares y destruía toda la vegetación. El libro de Amós,
capítulo 4, el verso número 9. Pastor dijo que ya iba a terminar. Regáleme unos minutos. Seguimos. Oiga, discierna los vientos. Amós. ¿Tiene ya conmigo? Capítulo número 4, verso 9. ¿Qué dice ahí? Os herí, no los maté, sino que los herí, ¿con qué? Con un viento solano. ¿Y con qué más? Con oruga, con langosta, que devoró muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Mire el hombre, ni porque a veces vienen estos vientos no reacciona, no recapacita, no reflexiona, ¿verdad? Y tanto es así, dice, es que estoy pasando una prueba. ¿Qué prueba? A veces Dios te está soplando para que reaccione y te vuelvas a Dios. Dice, yo los probé, los herí, les mandé el viento solano del desierto para que reaccione, pero nunca se volvieron a mí. Génesis capítulo 41, verso 6. Génesis capítulo 41 y el verso número 6. ¿Qué dice ahí? Y después de ellas salieron otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. El verso 23, ¿qué dice ahí? Estamos en el capítulo 41. ¿Qué dice el verso 23? Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y la verdad que el tiempo aquí se me acabó. Que aunque quisiera seguir hablando de este tema, el verso 27, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella, son 7 años de las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. ¿Qué es el viento solano? Produce prueba, necesidad, aflicción, juicio, oruga, langosta, se carcome la riqueza, las vegetaciones, hiere al ser humano. ¿Para qué? Para que se vuelva a Dios. El rey de Egipto, conocido como el faraón, ningún santero, agorero, adivinador le pudo interpretar. Pero cuando José se lo interpretó, le dijo, tu Dios es el verdadero Dios. Y es ahí donde se volvió a darle la gloria a Dios, como lo hizo los hombres que en realidad le hablaban a los reyes y a los gobernantes en su tiempo, como Daniel, ¿verdad? Que volvieron a Dios cuando vieron que el horno no quemó a sus siervos, ni los leones devoraron a sus siervos. El Dios de Daniel es el verdadero Dios, porque sí hemos dado cuenta que Él es el que cuida y guarda a sus siervos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El viento solano, lamentablemente se me acabó el tiempo porque tendría que haberle hablado más. ¿Y qué significa el viento solano en la vida de cada uno de nosotros? Pero como el camelero le dijo a los que viajan en un bus, termina el discurso, dice, al buen entendedor, pocas son las palabras. ¿Para qué sirve el viento del oriente, que es el viento solano que nace del desierto? ¿Verdad? Para herir. ¿Y para qué? Para que se vuelvan a Dios. Y yo no oro para que venga el viento solano sobre su vida, porque hay gente que de pronto dice, ay pastor, ¿por qué usted quiere profetizar viento solano? Yo a veces cuando veo gente que no quiere saber nada de Dios, yo le digo, Señor, trata con ellos. Tú sabes tratar y hasta qué punto ellos pueden soportar. Y es ahí donde Dios comienza a soplar el viento solano. Y aspiro y espero que todos ustedes, si tal vez están pasando por un viento solano, entiendan y se vuelvan a Dios, para que ese viento nunca más golpee tu vida, la de tu casa, la de tu familia, la de tu ministerio y la de tu economía. Al contrario, te vuelvas a Dios en esta maravillosa hora. Dele un aplauso fuerte y nos ponemos de pie.